El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los que estamos siguiendo la Eucaristía todos los días, hoy no vamos a hacer la meditación de Santo Tomás porque no coincidía la meditación con el Evangelio de hoy, y hoy no podemos dejar de hablar de la transfiguración. Es muy importante. 3 fueron los escogidos para ver a Cristo transfigurado. Pedro, el primer papa, al cual le confió su iglesia. Juan, al que le confió su madre en la cruz. Y Santiago, el primer obispo de Jerusalén. Por lo tanto, estamos viendo que cada uno tiene una misión, como tú y yo tenemos una misión. También nosotros vamos a ser invitados a subir a esa montaña. Recuerden que en la iglesia se utiliza mucho la imagen de la montaña como esa vida, es como un ejemplo de vida en la cual uno va subiendo, va escalando y llega a la cima. Y la cima sabemos que es la vida eterna, el cielo. Por lo tanto, también se puede aplicar en nuestras vidas. Nosotros no vamos a ver a Cristo transfigurado, pero vamos a ver a Cristo escondido detrás de un pan, de la forma de un pan, en el vino, pero ahí está realmente Cristo. Él quiso transfigurarse a estos 3 discípulos para darnos una lección de vida. Mas, sin embargo, nosotros vemos a Cristo ya desde este momento. Ahora sí entienden por qué la Eucaristía es lo más importante que tenemos en la iglesia. A ese Dios que tanto anhelamos, a ese Dios que brillaba con una blancura que nadie puede lograr en la tierra, es el mismísimo Dios que va a entrar en tu alma. El mismísimo, pero escondido. Esa es la diferencia, que en ti quiere entrar escondido. Todos estamos llamados a subir la montaña de nuestras vidas para alcanzar la vida eterna. Por lo tanto, hoy vamos a estar con Cristo Eucaristía y esto es muy bello, pero ¿te puedes imaginar verlo cara a cara? Eso es lo que da fortaleza a nuestra vida. A ese Cristo que ya lo recibo en el corazón, algún día lo veré tal cual es. Una luz que no tendrá ocaso, brillante, pero es que no hay nada que lo pueda describir. Ya les conté que a mí me llama mucho la atención, pero esto para que lo mediten. Cuando los pastorcitos veían a la Santísima Virgen, decía, estoy releyendo la biografía de Lucía, y dice que pasaban días antes de volver en sí. Tú y yo estamos en la realidad, estamos aquí en el mundo, pues ellos cuando veían a la Virgen tan bella, tan brillante, etcétera,
pasaban días para recuperarse. ¿Qué sería ver a Cristo? No deja de ser bella toda la Santísima Virgen, pero es criatura. ¿Qué significa ver a Dios? Pues este anhelo tiene que ser una grande fuerza en tu corazón. Por eso los mártires, ¿por qué dan la vida? Porque ansían esperar a ver a Dios. ¿Y la sangre les parece poco? Ojalá que así lleguemos a pensar nosotros. ¿Les parece poco entregarla con tal de encontrarse con Dios en el cielo? Verlo en esa visión beatífica. Recuerden que, es que quería decir una cosa antes. La unión sale el profeta Elías y Moisés y también en los apóstoles. Aquí hay una grande unidad en la historia de la salvación. Para mí esta idea me parece muy fuerte. El Antiguo Testamento preparando la venida del Señor y estos 3 apóstoles como testigos ya de la venida de Cristo, y ahora van a ser testimonio para el mundo de que Cristo ya estuvo aquí en medio de nosotros, ya se quedó aquí en la Eucaristía. Por lo tanto, hay una grande unión en la historia sagrada. El Antiguo y el Nuevo Testamento estaban hablando de una única persona, Jesucristo el Salvador. También esta experiencia de la divinidad, de la transfiguración, ¿para qué la hizo Cristo? Para fortalecerles en la prueba. Esto sabemos, muchas veces nos lo habrán predicado, que ellos recibieron esa gracia, esa luz, y ustedes se dan cuenta que a pesar de eso, les costó muchísimo. No resistieron, Pedro lo negó. Juan, pues al inicio escapó en el huerto de los olivos, después estuvo al pie de la cruz, pero también habrá tenido su miedo. Santiago desapareció. Y habían sido fortalecidos con la transfiguración de Cristo. ¿Te das cuenta que seguir a Cristo es muy exigente? Y Dios nos tiene que estar fortaleciendo continuamente para que sobrepasemos las pruebas. Yo les ponía a los jóvenes un ejemplo, porque el mundo ya tuvo una hace poco. ¿Cómo reaccionaste? Pero no lo digas al mundo, respóndelo a ti misma o a ti mismo. ¿Cómo reaccionaste ante la pandemia? Fue una prueba. ¿Cómo reaccionaste? ¿Con confianza? ¿Con valentía? ¿Con miedo? ¿Cuál ha sido tu reacción? Porque el Evangelio es claro. No habrá pandemia, no habrá persecución, nada, dice San Pablo, nada nos separará del amor de Cristo, ninguna tribulación. Fue una tribulación y lo está haciendo mundial. ¿Te das cuenta que Dios está permitiendo una prueba para que todo el mundo sepa dónde está? En cuanto a la fe, en otras cosas, pero yo estoy hablando de la fe. En cuanto a la fe, ¿y qué será si vienen pruebas mayores? Cuando la ONU declare ilegítima a la Iglesia Católica y que te persigan por ser católico a partir de ahora, ¿estás listo? Porque eso es lo que viene, está anunciado. Y la pregunta es si estamos listos ya para sobrepasar todas esas pruebas y dificultades que van a venir, que ya están avisadas, no es ninguna. Padre, usted está diciendo algo que nadie sabe. ¿De dónde saca esa información? De los periódicos, que cualquiera tiene acceso. ¿Cómo les participó de esa luz? ¿O cómo puedo participar yo de esa luz para no doblegarme, para no, precisamente ante las dificultades, no caer en miedos, en temores, en escapes, en abandonos al Señor? La palabra de Dios, tenemos que volver a la palabra de Dios, leerla, meditarla, gustarla, profundizarla. Y ahora no estoy hablando de estudios bíblicos, aunque no sepas de dónde viene y en qué contexto, quién la escribió, quién le ayudó, si viene de una fuente, de otra. Esa es la teología, ese es el estudio. Pero ¿qué dice Dios cuando está hablando al corazón? Recuerden que el catecismo de la Iglesia Católica, que a algunos no les gusta, pero el catecismo es muy claro. Hay muchas formas de interpretar la palabra de Dios, pero la primera, dice, la primera forma de interpretar la palabra de Dios es leerla literal. Y ahí empiezan los problemas. No, padre, eso ya no me gusta. No, yo creo que Cristo quiso decir esto. No, lo que está escrito es lo que dijo.
Ya después puede tener otras aplicaciones espirituales, sociales, familiares, etcétera. Pero la primera intención es lo que dijo. Si tú me preguntas, ¿qué quieres decir? Pues lo que está aquí escrito. Esa es mi primera intención. Si tú entiendes otra cosa tal, puede ser que te ayude. Pero mi primera intención yo la tengo muy claro. Entonces, Dios cuando habló al hombre, sabía muy bien lo que estaba diciendo. Y cuando dice, no sé, si te dan en la mejilla y pon la otra, vivirlo no es nada fácil. Pero Cristo lo estaba diciendo claramente, tienes que aceptar las ofensas de los demás, etcétera. Bueno, estas palabras, quien quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga, ahí se queda solo. Ahí se queda solo, porque todos queremos seguir a Cristo, pero no renunciando a sí mismos o no tomando esa cruz que a lo mejor me da el Señor, que ya les he contado de esta señora Carmiño, 42 años le ha pedido, o 43 creo que ya lleva en cama. A mí no me ha pedido un sacrificio de esa magnitud. 42, 43 años, es que ya no perdí la cuenta. Y ella no se ha quejado una vez. Ella sí ha tomado la cruz que Dios le dio. Vas a estar en cama toda la vida. Y no le pidió que viva de la Eucaristía, pero si les dijera, miren, desayuno, nada. Vive de la Eucaristía, no desayuna. En la tarde le dan un platito de sopa. Imagínate el alimento que es una sopa. Y si mucho, le hacen comer algo de ensalada. Si mucho ese día, ya sería mucho. Y en la noche, con que llegue a comerse una fruta, es mucho. 43 años así, en ayuno. En ayuno. ¿Cuál es su fortaleza? Para no quejarse de Dios, y poder mantenerse también corporalmente viva. La Eucaristía, la fuerza de la Eucaristía. Los sacramentos, la oración, los sacrificios, penitencias y ayunos, saben ustedes que son la fortaleza. Yo les invito, no sean ingenuos. A veces parece que yo soy muy repetitivo, pero es que yo no sé si ustedes ven lo mismo que yo. Pero no vienen tiempos fáciles y yo no veo a la gente que se esté preparando. No van a resistir. Si no se fortalecen, es como si yo les dijera, va a venir una guerra, ¿qué es lo primero que harías? Pues instrúyeme militarmente, yo tengo que defender la patria, defender mi familia. Yo no sé, pues dime qué es lo que tengo que hacer, pero yo defiendo, porque el enemigo nos invade. Pues vienen tiempos duros, ¿qué hay que hacer? Prepararse, entrenar. Ahora que puedes, haz ayunos, hay penitencias. Ahora estamos felices, vas a los supermercados y están llenos de comida. ¿Tú no has visto una foto de un supermercado en Venezuela? ¿O en Cuba? ¿O en Nicaragua? ¿Tú crees que nos falta mucho para estar así? Cuestión de tiempo, hijo. Cuando tengas te vas a acordar de mí porque se los voy a decir, con tiempo, Cuando tengas tu libreta de racionamiento de alimentos y vayas a comprar, primero ya no te van a dejar comprar lo que sea, y cuando vayas a comprar y no encuentres nada, ahora sí vas a entender, a ver si estábamos preparados o no para esta batalla. Es muy importante, y no lo quiero decir fuerte para que no dicen, el padre insiste mucho, pues no, yo simplemente quiero que quede claro que tiempos duros. Yo era religioso, y visitó un cardenal la casa, yo era seminarista en aquel entonces, y entonces dijo, verrano tempiduri, vendrán tiempos duros para ustedes, pero para todos los que quieran seguir a Cristo. La nube que los cubrió significa el Espíritu Santo, la voz del Padre que dice, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo, hacer la voluntad de Dios. Complacer al Padre con una vida santa. Los 3 discípulos son un ejemplo, habrán fallado en su vida, pero terminaron todos en los altares. Igual tú y yo podemos fallar mucho en la vida, pero esperemos también llegar al cielo con la gracia de Dios. Dar después testimonio al mundo. Primero les pidió que no lo contaran hasta que Él resucitara y todo tuviera sentido, pero ahora sí nos está diciendo que vayamos al mundo a dar testimonio, que no nos quedemos con ello. Y todo esto lo haremos de mano de María. Que así sea.